Shalom Hebreos. Yahweh, dueño del cielo y la tierra y todo lo que en él habita. Yahweh, dueño del tiempo. Para él no hay tiempo. Él es principio y fin. Yahweh, dueño de la vida y de la muerte. En Hebreos 11:8 dice la escritura: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y herederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. 11. Por la emuná, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo y de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El 17, vamos a leer Hebreos 11:17, y dice así: por la emuná, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, y ofrecía su unigénito. 18. Habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. De 19. Pensando que Elohim es poderoso para levantar aún entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces aquí vemos cómo Abraham, primero le dijo Elohim a Abraham, le dio un llamado. En el 8 miramos, dice: por la emuná, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de donde que había recibido la herencia y salió sin saber a dónde iba. Primero, Yahweh le hizo un llamado a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Cuando el Eterno nos dice a nosotros que salgamos de un lugar, tenemos que ser obedientes. Muchas veces Él no quiere que permanezcamos en el lugar donde nosotros estamos. Él quiere que nosotros salgamos. Él no quiere que estemos con nuestra familia. A ustedes vieron aquí que el Eterno le dio una palabra, llamó a Abraham y le dijo que saliera. Muchas veces nosotros estamos en relaciones tóxicas, donde los esposos maltratan a las esposas, donde los hijos ya tienen 19, 20, 21 años y maltratan a los padres. Ustedes tienen que salir de todo eso. El Eterno no quiere que ustedes sigan sufriendo. Si los muchachos ya son mayores de edad y ellos quieren hacer lo que ellos quieren, tienen que irse de la casa para que ellos hagan lo que ellos quieren donde ellos estén. Con dolor en nuestra alma porque son nuestros hijos, pero tienen que salir. Y si nosotros estamos recibiendo maltratos, nosotros tenemos que salir porque el Eterno nos manda a que salgamos. Nosotros somos hijos del Eterno y tenemos que ser obedientes. Usted sabe si el Eterno le está llamando a usted y le está diciendo que salga del lugar donde usted está, usted tiene que salir. Si tiene que dejar el país donde está y Él lo lleva a otro lugar, usted tiene que obedecer al llamado. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham vivió como extranjero en tierra, en otras tierras. En una tierra donde el Eterno le iba a dar, en su promesa, le iba a dar esa tierra. Ya estaba establecida desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Yahweh es el creador de todo. Él es el único que puede entregar tierras. Él puede entregar lo que le da la gana a quien a él le da la gana. Entonces, él da una promesa y dice aquí que Yahweh es el dueño de la tierra y todo lo creado. Tú no sabes si al salir de ese maltrato donde tú estás, si al salir de ese lugar donde tú estás, Él te lleva a otro sitio para darte algo mejor, donde tienes ya tu tierra prometida que Él ha establecido, donde tú vas a florecer como le pasó a Abraham. Dice en el 9 que Él habitó como extranjero.
en su propia tierra. ¿Por qué extranjero? Porque él llegó, como muchos de nosotros llegamos a este país como extranjero, pero luego el Eterno le place ponernos en nuestras manos, nos le place prestarnos a nosotros, porque nosotros no somos dueños de nada, Él es el dueño de todo. Pero a Él le place y nos presta una tierra prometida donde nosotros vamos a establecer nuestra casa, vamos a establecer nuestro hogar. Entonces Él viene y nos presta todo ese terreno y nos presta la casa donde nosotros nos vamos a establecer. Entonces, Él como dueño de todo nos hace vivir primero. Cuando llegamos, por ejemplo, a este país, como me pasó en el caso mío, yo viví como extranjera, indocumentada. Yo viví muchos años en este país. Y es triste venir a este país y no tener un documento legal como estar en este país. Pero bendito sea el Eterno, que muchos de ustedes ya tienen sus documentos legales. Y si no los tiene, pues pídale al Eterno que con emuná yo sé que Él le va a abrir puertas y usted lo va a tener. Porque a usted Él no lo ha sacado para que usted viva como extranjero eternamente, sino que Él a usted le ha dado la tierra prometida. Únicamente tiene que pedirla en fe y caminar. Usted tiene que hacer una oración, tiene que orar y tiene que accionar. Si un abogado le dice a usted, no, usted no tiene ningún caso, no se preocupe, el Eterno sabe cuál es su caso realmente y Él le va a abrir puertas. Él va a enviar ángeles para abrir puertas para que usted tenga un caso favorable, porque Él no va a dejar ningún hijo suyo desamparado. Entonces en el 10, en Hebreos 11:10 dice lo siguiente, Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. En el 11, entonces aquí vemos que Él es el arquitecto. Él sabe qué es y cómo te va a dar tu casa, cómo te va a dar tu hogar. En el 11 dice, por la emuná, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que Él era fiel a quien se lo había prometido. Entonces, aquí miramos que Sara era estéril y no solo le dio a ella ese embrión para que pudiera tener el bebé, sino que también le dio la fuerza. Cuando el Eterno te pone algo en las manos, Él te da también las fuerzas necesarias para seguir luchando y para seguir adelante. Entonces, en el 11, vemos aquí que a Sara le dio, siendo ella estéril, ella recibió y también le dio fuerza y fuera de tiempo, porque muchas veces, como decimos aquí, que el Eterno es el dueño del tiempo, muchas veces le dicen a las personas, no, ya tú no puedes tener eso o ya tú no puedes tener aquello porque está fuera de tiempo. ¿Cuántas veces te han dicho a ti que quieres estudiar y te dicen, no, ya tú no puedes estudiar porque está fuera de tiempo, ya tú estás mayor? Yo tengo 58 años, voy a cumplir ahora en febrero, Baruch Hashem, 58 años voy a cumplir. Y para la honra y gloria de Eterno, hace unos años yo estaba estudiando en FCJ. Estaba estudiando, yo era la mayor de todos y yo me sentía bien orgullosa con aquel montón de muchachos. Y yo decía, yo no me siento mal, yo me siento orgullosa porque a mi edad yo sigo estudiando. Mi esposo tiene 70 años y él sigue estudiando. No hay ninguna persona que te puede decir a ti, no estudies porque ya estás fuera de tiempo, ya estás muy vieja. No, nunca. El Eterno es el dueño del tiempo y Él es el único que te va a poner el parámetro cuándo y cómo tú vas a hacer las cosas. Las personas que están alrededor tuyo muchas veces no quieren que tú progreses. Por eso es que ellos te van a tratar de jalar para que tú no salgas adelante. Pero tú tienes que enfocarte en la palabra, tienes que ser obediente como lo hizo también Abraham, que como padre de la fe, también él fue obediente. Y dice en el 17, vamos a leer aquí lo que dice el 17, dice la preciosa Dabar, por la emuná, Abraham cuando fue probado,
ofreció a Isaac el que había recibido las promesas y ofreció a su ungido. Entonces, aquí vemos que nuestro padre de la fe, nuestro padre de la emuná, la fe de él fue probada. Muchas veces la emuná tuya va a ser probada. Cada quien vuela en sus propias alas de la fe, de la emuná. Yo no te puedo decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que tener, yo te puedo decir a ti, tú tienes que tener fe, pero cada quien ejercita su medida de fe, porque la medida de fe es dada a todos por igual. Todos tienen la misma medida de fe, pero tú tienes que ejercitar la fe. Y a medida que tú ejercitas la fe crece. La fe mía es diferente a la fe tuya. Quizá todos tenemos los mismos músculos del cuerpo, pero quizá tú levantas cosas más pesadas que yo porque tú haces más ejercicios que yo. Entonces, asimismo es la fe, asimismo es la emuná. Yo no puedo levantar la carga que tú puedes levantar porque tú has ejercitado y has hecho ejercicio y puedes levantar más cosas pesadas que yo. Y quizás yo no tenga la misma fuerza porque yo soy débil, yo nunca he ejercitado mis músculos. Pero no quiere decir que tú tienes más músculo y yo tengo menos. Todos tenemos lo mismo. Pero a medida que lo ejercitamos, así crece. Así mismo también es la emuná. Y dice aquí el 18, vamos a leer el 18. Y habiéndose dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Entonces aquí vemos cómo el Eterno le da descendencia a Abraham. Y el 19 dice, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El 20, por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Entonces, siendo el Eterno, siendo Yahweh, el dueño de la vida y la muerte, Abraham tuvo fe y él dijo, aunque yo lo sacrifique, aunque yo lo entregue, seguramente el Eterno le va a dar de nuevo la vida. Él creyó, porque como el Eterno es el dueño de la vida y de la muerte, él creyó. Entonces aquí vemos que Yahweh es el dueño de la tierra y todo lo creado. Yahweh es el dueño del tiempo, que no importa en qué tiempo estemos, él siempre nos va a bendecir. Lo que tenemos que tener fe y tenemos que tener también paciencia. Porque las cosas cuando Dios dice que las va a dar, nos las da. No importa el tiempo que pase. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Yahweh, dueño de la vida y de la muerte, es capaz de dar vida de entre los muertos. Y hay vida también, como ustedes sabrán, cuando Lázaro estaba muerto, el Eterno usó a Yahshua HaMashiach cuando él lo llamó de entre los muertos y resucitó. Usted también tiene que llamar a esa fe. Si usted tiene la fe, si usted tiene la emuná, la tiene muerta, tiene que orar al Señor para que esa emuná tenga vida y empiece a ejercitarla. Y el Eterno le ha dado a usted bendición como le dio también a Abraham, me ha dado bendición a mí y a sus hijos, porque Él no deja desamparado a nadie. Bueno, esta es la palabra que yo tengo para todos ustedes, porque dice aquí que todos vamos a ser probados también, ¿ok? También vamos a ser probados antes de ver si realmente merecemos lo que le estamos pidiendo al Eterno. Y como nosotros merecemos lo que le estamos pidiendo al Eterno por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. Esto es lo que tengo para todos ustedes. Que el Eterno me lo bendiga. Un besito para todos. Baruch Hashem.